Conciencia y consentido, donde el conocimiento se encuentra con lo cotidiano. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Conciencia y Consentido. El día de hoy vamos a hablar de autoestima y autoconcepto. La forma en que nos vemos tiene un impacto directo en nuestra salud física y mental, aunque a veces no lo podamos notar de inmediato. Desde el lado literario abordaremos cómo las máscaras tienen una historia milenaria que se remonta a rituales religiosos, teatrales y sociales en diversas culturas y están intrínsecamente relacionados con este término de autoconcepto y autoconocimiento. Y que muchas veces se confunde, ¿no? O sea, son términos que están relacionados, pero las dos versiones son subjetivas. ¿Por qué subjetivas? Porque nos construimos a partir de que somos seres sociales, ¿no? Estamos dentro de una sociedad, dentro de una cultura, y todo esto se empieza desde esta identidad, ¿no? Cuando mamá nos está esperando, ya nos están poniendo como ciertas características, nos van describiendo, ¿no? Nos van diciendo. Entonces, algo que platicábamos en el camino era como, este autoconcepto es cómo me veo yo. Y de pronto es bien difícil, o sea, pareciera muy sencillo. De hecho, cuando se da este tipo de clases es como de, ya, pues autoconcepto, ok, defínelo, ¿no? Y entonces ahí cuando ya tratas de poner en palabras qué es autoconcepto, como que empieza uno a tambalear. Pero autoconcepto es como mirarte en el espejo y describir con palabras quién eres tú, desde la parte física, la parte de tus habilidades, de tus defectos, de tus limitaciones, de tus gustos, en qué te entretienes, ¿no? Pero esto se va formando también por otras personas. Si desde chiquitos estamos en un ambiente en el cual nos llenan de palabras lindas, como de tú puedes, lo vas a lograr, eres un sol, ¿no? El niño, la persona, ¿no? Para no poner como tal, va generando esta identidad propia donde va ayudándose de un autoconcepto para saber y poder manifestarse ante el mundo como de yo soy el mejor, ¿no? Y a veces toca de pronto como decirle, hey, pero también hay otros que son buenos, ¿no? No solo tú, para evitar como esta parte como muy narcisista o muy egoísta. Pero entonces, si tenemos a un chiquito o a una persona en un ambiente donde todo el tiempo te están diciendo no lo hiciste bien, o incluso nos pasa a nosotras, ¿no? Como de pronto en la parte laboral o en la parte profesional es como de chin, di una pésima consulta, o hoy no pude conectar con el paciente. Y entonces uno mismo se va generando como de no lo estoy haciendo bien. Y nos vamos pegando etiquetas que van dañando y que van ocultando, ¿no? Piénsenlo así como de, no sé, qué torpe, no lo logré ver, o qué descuidada, o qué olvidadiza, o ya me equivoqué de nuevo. Entonces vamos cubriéndonos de post-its, ¿no? Y entonces se crea esta máscara, como la que decías, Marta, donde uno empieza como a deformar este autoconcepto, esta imagen de uno mismo, y eso nos lleva a varios temas, ¿no? Como esta parte de inseguridades, de no poder establecer una relación, de no poder brillar en la parte académica, en la parte laboral, a tener estos trastornos como de la imagen corporal que te llevan a trastornos de la alimentación, ¿no? Como toda esta parte de la anorexia, esta parte que ahorita tú, Fer, nos dirás. Entonces, es muy importante como desde chiquitos y también de chiquitos y de grandes podemos como aprender a no ponernos tantas etiquetas, aprender a aceptarnos como somos y a decir, ok, no soy bueno en el fútbol, pero lo voy a intentar. Cada vez que vaya a un entrenamiento voy a aprender de los mejores, voy a imitar y entonces uno va aprendiendo de este aprendizaje observado, ¿no? Como diría Bandura, y entonces voy creándome este autoconcepto y esta identidad personal que se va desarrollando durante toda la vida y que se va modificando. Y por eso cuando alguien dice, no, échale ganas en tu autoestima, híjole, no es echarle ganas, es más bien hacer todo un trabajo y todos los que estamos alrededor de esa persona podemos ayudar a no etiquetar y a que él vaya viendo como sus habilidades, ¿no? Entonces, esta parte de autoestima y autoconcepto me gustaría más como ir aprendiendo a definir quiénes somos, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos en nuestra vida, para nuestra vida, para nuestras relaciones, para nuestro trabajo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? Como si yo les pregunto cuál es tu autoconcepto, ¿sería algo fácil o difícil?
No, yo creo que solamente un loco puede tener ese autoconcepto claro, ¿no? O sea, Sí, no es mal exacto, plan. sí. O sea, es que a eso voy. O sea, jamás va a dudar de quién es. Exacto. En cambio, nosotros vamos a estar dudando constantemente. Sí. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo cuando en estas actividades te piden, di tantas cualidades tuyas. O sea, siempre digo las mismas, ¿no? Y como a la segunda o la tercera, Ya lo dudas. para los claro. defectos soy buenísima. Exacto. Pero Porque para- somos muy buenos para juzgarnos y para criticarnos, pero no para decir soy buena en esto. Pero también creo que es algo que ahorita, por ejemplo, comentabas Ujú. que de niños no es como, o sea, que esos como filtros o esos sesgos que nos vamos poniendo son más como ya en la etapa adulta, ¿no? Y hoy en día me ha tocado ver varios pacientes niños Sí. que ya por todos estos parámetros de belleza que hay y todo este aspecto cultural, ya desde chiquitos les cuesta trabajo este autoconcepto. O sea, yo recuerdo, digo, no lo tengo como muy claro, pero de chica creo que era para mí mucho más fácil poder hablar de mí. Claro. Y de adulto me cuesta más trabajo. Pero yo recuerdo de niña y a los de mi edad, a mis pares, que era fácil. Y hoy en día a los niños no considero que les sea tan fácil, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la mañana, las 3 damos clases a nivel preparatoria y lo vemos con los alumnos. O sea, es bien difícil que alumnos de 15, 16 años Se puedan definir. se puedan definir y que no tengan estas inseguridades tanto corporales Ujú. como también en sus habilidades que tienen. Sí, y aparte, o sea, un plus que hay que aumentarle en este momento es toda esta parte de los estereotipos. Entonces, se miran al espejo y miran en redes sociales. Con un juicio externo. Exacto. Entonces, ahí empiezan a aprender a maquillarse. A mí me impresionan también las niñas que hacen tutoriales en YouTube donde arréglate conmigo. Y entonces niñas de 8 años donde empiezan a ponerse la cremita y que es que el labial. Y entonces, o Sí, sea, no, es un bombardeo tan brutal. exacto, porque entonces, ¿qué va a pasar cuando esa Tenga chiquita, 15. exacto, está en 15 años? Es como, pues ya, ¿qué Ya más me nada hago, la va no? a Porque ya no sé, satisfacer. exacto. ¿Qué es lo que pasa mucho con los que se hacen cirugías Plásticas. estéticas? Y ahorita que decías lo de máscaras, muchas personas quedan como si fuera una máscara de tantas cirugías que se hacen que ya ni son ellos o ellas mismas. Es que siento que lo que hacemos hoy en día menos es explorar ese yo, ¿no? O sea, ves mucho egoísmo en muchas cosas, ¿no? O sea, Sí. fomentamos primero tú, quiérete mucho, siéntete bonita, ¿no? Es como, hay muchas cosas que te llevan hacia allá, pero en realidad no hay una exploración de ese yo. Y al no haber esa exploración, entonces recurro a estas máscaras Ujú. porque entonces me está sirviendo de un elemento de defensa. Exacto. Y cómo una autoestima baja se puede asociar muchísimo a síntomas físicos. Cómo se puede asociar a estrés, se puede asociar a alteraciones del sueño, a muchísimas enfermedades psicosomáticas, a estos trastornos de conducta alimenticia. Que es mi percepción o han disminuido, Fer, o No, han aumentado y de hecho, por ejemplo, los trastornos de conducta alimenticia antes eran mucho más frecuentes en mujeres. ahora Y sí hoy en nombres. día ya es en hombres y en mujeres. O sea, ya no hay como un comparativo tan como antes, ¿no? Tan claro, tan definido como hombre. Ahora, antes eran solo mujeres, ¿no? Ahora ya hombres y mujeres tienen anorexia, hombres y mujeres tienen bulimia. Que aparte hombres empieza mucho más temprano. a más temprana edad, porque las redes sociales influyen mucho. El otro día estábamos escuchando un podcast, Navy y yo, de que hablaban, por ejemplo, de la dieta de las princesas. Y entonces, si querían hacer la dieta de Blancanieves, pues solo comen manzanas. Y la dieta de, me Ariel. habías dicho, de Ariel, agua, ¿no? Ajá, agua todo el día. O otra princesa, solamente té, ¿no? Pero todo eso
es a lo que muchas veces llevan las redes sociales. Y entonces generan estos prototipos de belleza y estos hábitos Que además cambian conforme pasa el tiempo, ¿no? Hace rato platicábamos cómo en los años 40 había publicidad para que tomaras pastillas para no ser flaca y me engordar, decías. ¿no? Y dice, sí, hoy en día, qué maravilla, ¿no? Que regresara eso. Que regrese esa moda, por favor. Pero claro, en la actualidad es eso, no solo es una cuestión de ser delgado, es una cuestión de tener la nariz de cierta forma, de si tienes pecas o no tienes pecas, de si tienes los ojos grandes o no, de si tienes los labios gruesos o no, si tienes esa cintura tan moldeada, si estas fajas colombianas, y no sé qué, sí. Pero es un bombardeo absoluto donde en realidad volvemos al punto, estamos solamente defendiéndonos de eso externo, porque es ante los demás, yo te voy a poner mi mejor cara. Tengo que aparentar. Exacto, ¿qué tal que por dentro estoy muerta de hambre, ¿no? O estoy, no sé, lo único que estoy pensando es que tengo que ir al baño a meterme el dedo para poder vomitar, o a lo mejor estoy pensando en que mi sonrisa no es perfecta, o en que te voy a caer mal porque estoy preocupada y algo que hiciste no me gusta y no te lo sé decir, y entonces mejor te pongo la máscara de que todo está bien. Entonces, no sé. Y que, por ejemplo, los factores que afectan, digamos, como a estos dos, como al autoconcepto y a la autoestima, tiene que ver con esta parte de las interacciones sociales, ¿no? No sé, que llegues a una reunión familiar y te digan, ay, como que has engordado, ¿no? O, ay, ya te ves más vieja, o ¿por qué no te has arreglado? No nos vemos. Exacto, Claro. todas estas cosas afectan, te van afectando y en la parte, o sea... O que te digan que si estás embarazada. Ándale, exacto. O sea, y lo menciono más porque no solo hay que ver las redes sociales como, ¿no? Todas estas del internet, también las relaciones interpersonales. Sí, claro. Las personas entre nosotros somos Exacto. muy violentos. Un paciente que es de mis pacientes de estrella, le está echando muchísimas ganas, o sea, muchísimas. Y él, pues, desafortunadamente, al principio, fue con una persona a que lo atendieran que le pintó como una tragedia, ¿no? O sea, ni siquiera entras en los carriles, estás súper obeso, o sea, el pobre niño salió deprimido, ¿no? Y generó que el niño ya no quisiera comer. O sea, por eso digo que ya los trastornos de conducta alimenticia, como decías, Marta, empiezan desde mucho más chiquitos. Este niño tiene 9 años y ya no quería, o sea, su mamá le ofrecía algo que a él le gustaba de comer y ya decía, no quiero, pero ya con miedo, ¿no? O sea, porque empiezan a ver los alimentos como buenos y malos, que eso ya lo hablaremos en otro episodio, pero creo que es algo que va a generar mucho la nueva ley que implementaron en las escuelas, porque no se les da una capacitación antes a los niños para poder discernir, claro. Y no decir como un alimento es bueno o malo. No satanizar. No satanizar. No todo es ni muy bueno ni muy malo. Ni muy bueno ni muy malo. ¿No? Entonces, este paciente, que es lindísimo, va muy bien, pero nada más regresó a la escuela y él juega fútbol en su escuela y sus compañeritos lo empezaron a molestar y que ya no podía ser portero porque pues estaba gordito, ¿no? Cuando el niño ha tenido un avance increíble. Entonces, yo platicando con él, le dije, es que tú tienes que pensar en todo el proceso que has hecho. O sea, todos los cambios que has logrado y no por el peso. O sea, el peso vamos a dejarlo como en un segundo plano, ¿no? Sí, aquí lo importante es que claro. estés saludable, que tú te sientas bien, que ya recuperaste como parte de esta autoestima, sí. ¿no? Entonces, y que ahí es importante decirles, o sea, uno no puede modificar lo que los otros van a pensar de mí, pero yo soy quien tengo que elegir qué voy a hacer con eso que me está diciendo mi mundo, ¿no? Porque así como hay estos compañeritos en el fútbol, va a haber miles de personas. en ¿no? todos lados. Y que además tenemos que agarrar estrategias. Ahorita hablábamos de esta máscara para ocultar, sí. pero también la máscara nos puede servir para revelar aquello que no nos atrevemos a decir de manera natural. Exacto. Entonces, dentro de esta autoestima, yo tengo que elegir mis herramientas y mis herramientas tienen que servir para decir, para ocultar a lo mejor, pero sobre todo para poder avanzar, ¿no? Sí. Para enfrentarte a la vida. Sí, porque siempre te vas a encontrar personas que a lo mejor te hagan comentarios que te lastimen, pero sí influye mucho cómo tú lo tomas
y que no alteren este autoconcepto. Y que ahí la red principal de apoyo es la mamá y que lo está haciendo bien, ¿no? Porque, digamos, ¿quién es mi zona segura? Es mi familia, ¿no? Y principalmente mamá y papá. Y a veces pasa que mamá y papá son los primeros que juzgan a los, no solo por el peso, ¿no? Por otras cosas, ¿no? Como de, ay, no seas, no sé, chillón, o los niños no lloran, o empiezan a las poner niñas sí apodos, tienen que ¿no? ponerse como el moñito rosa y no eso. O dentro de esa preocupación que mencionaba Fer, ¿no? O sea, yo veo de pronto a papás muy preocupados por sus hijos porque están engordando demasiado o tienen un peso que a su edad o sus huesos están Más anchos, ¿no? Sí, en una edad, a lo mejor ya huesos de 12 años y el niño tiene 9. Y entonces Ok. el miedo de, híjole, se va a quedar más pequeñito, no va a poder desarrollarse completamente, va a empezar mucho antes su menarca, ¿no? Así como ese Sí, tipo es de toda miedos. la red de apoyo que debe de existir. Y que en ese miedo de papás y de querer ayudar, de pronto justo lo que dice Navy, ¿no? O sea, son los primeros en estarle atacando ese autoconcepto o a ese Sí, autoestima. el ataque empieza en casa. Sí. Muchas veces. Cuando les pregunto a mis pacientes el motivo de consulta, pues generalmente quienes contestan son las mamás. Por eso procuro la historia clínica enfocarla al paciente. Ya si por algo el paciente no sabe qué decirme, pues ya contesta la mamá o el papá. Pero muchas veces sí es como de, es que lo he notado mucho más gordito. Pero eso que la mamá o el papá les diga, pues todo lo que Puede llevar. mentalmente genera, que muchas veces no lo pueden expresar, pero sí genera mucho, como todo una maraña mental. Sí, efectivamente, o sea, todo va ligado con nuestras redes de apoyo, con esta parte de ir fortaleciendo este autoconcepto, esta autoestima, pero es un trabajo personal y que o sea, que si bien tanto en los chiquitos son los padres, en la etapa adulta o en jóvenes son como las relaciones que eliges como de amistades o de pareja, es importante que uno aprenda a protegerlo, a crear esta barrera, como este caparazón para cuando hay estos momentos donde alguien quiere dañarlo o aplastarlo, tú sepas quién eres y que entonces ignores. Yo siempre les digo, es como un moco pegajoso que los demás te quieren aventar. Tú eliges si te quedas ahí parado para que te sigan aventando esas plastas y de pronto te vas a quedar paralizado. Pero para poder elegir y poder caminar y decir yo no quiero estar ahí, es todo un trabajo, ¿no? Sí, que volvemos a esta parte multidisciplinaria. Exacto. Tiene que ser algo que se trabaje desde todos los aspectos. Tanto como la parte social, como la Sí. parte física y la parte emocional. Y por eso de pronto pasa que hay momentos donde se tiene que separar a los pequeños de sus padres, ¿no? Porque a veces el ambiente no es el mejor, ¿no? Y es bien duro. Me ha tocado acompañar procesos de divorcios donde se quita la tutela, pero de verdad era lo mejor. Y socialmente de pronto es como, no, ¿por qué dejas de ver a alguno de tus padres? Y es como, pues porque me estoy protegiendo, ¿no? Porque ya no tengo esa obligación de tener que vivir con él porque me estaba dañando en esta parte de mi autoconcepto y de mi autoestima. Entonces, como decíamos al inicio, parece algo muy simple, parece algo muy cotidiano de, pues todos van a formar un autoconcepto y no es cierto. Hay muchísimas personas que van por la vida flotando, o sea, que no logran encontrar quiénes son y para qué están aquí. O sea, saben que tienen que cumplir con un horario laboral, levantarse, lavar los trastes, hacer el desayuno, tomar el camión, tomar su coche, llegar a su trabajo. Como maquinita, ¿no? Exacto, estamos, y ese no es el objetivo de una sociedad. Estamos automatizados en muchísimas cosas. Exacto. Que, por ejemplo, algo que se fomenta mucho hoy en día en la parte de la alimentación es esta alimentación perceptiva, desde que inicias la alimentación complementaria. Y por eso el método de Baby Led Weaning, que es una hora que se utiliza mucho para que cuando los niños empiezan a comer sólidos, tú les dejes la comida en el plato y ellos solitos con sus manos sientan la textura, se manchen, se embarren, tiren, lo Aparte que sea. es divertidísimo. Pero todo eso, muchas mamás, por ejemplo, por su trabajo y así, pues no les encanta, ¿no? Porque es como rápido, que tienes que comer.
pero esta parte de Tocar, que se sentir. empieza desde chiquitos es algo que también de adultos deberíamos, que el momento de comida sea un momento que nos damos cuenta, porque estábamos diciendo que esta parte de automatización, ¿no? Que ya todo lo hacemos como por default. Y inclusive esta parte de la alimentación que ya muchas veces ni nos damos cuenta de cómo masticamos, de qué comemos por la rapidez en la que vivimos. Entonces, el intentar volver a todo esto también nos va a permitir podernos conocer pues mucho mejor. Sí, y que no seamos, yo siempre digo que somos como globos flotando. Entonces, que no ser un globo que flote en el espacio en el que le den, ¿no? Sino ser un globo que tome como ese peso para poder dirigirse hacia otro lado. No ser un zombie. Y ahorita que a lo mejor parecería como que esta parte de la alimentación no es algo que tiene que ver con autoconcepto y autoestima, pero sí, porque parte del autoconcepto es que sí me gusta comer. Y a veces ni eso contestan. O sea, a veces ni eso contestan tanto pacientes como estudiantes o personas, amigos, ¿no? ¿Y qué disfrutas? Pues no sé, ¿no? A mí me pasa mucho que en las reuniones familiares me desespero cuando nadie habla, ¿no? Entonces es como de, pues ya llegamos, comemos y pues ahora toca ver el partido y así, ¿no? Entonces, generalmente soy la que hace las preguntas incómodas de, ¿y qué es lo que más disfrutas? ¿O qué es lo de que detestas? O, no sé, incluso el otro día pregunté, ¿quién es tu tío favorito? ¿No? Y entonces, no, eso no se pregunta. Y yo, ¿por qué no? O sea, puede haber, no estoy diciendo que los demás sean malos, pero también podemos hacer como esta parte de, me parece interesante este tío o esta tía porque ha logrado esto, o con ellos tengo una mayor cercanía, pero como esta parte de ir conociendo a los demás me parece como muy interesante. Para poder crear también. Exacto, como para poder crear estos vínculos, estos lazos. Y también como poder conocer saber. a otros te permite conocerte a ti. Exacto, Claro. O sea, reflejarte. decir esto sí me gusta a mí también, o esto a mí también me molesta mucho, Ajá. yo pensé que solo a mí. Exacto, como sentirte acompañado. Entonces creo que parecería que no, pero todo esto de conocernos, de saber nuestras habilidades y gustos, sí va por ahí. Y Pero ya lo decía, ¿no? Es que conócete a ti mismo. exacto, conócete a ti mismo. Y pensaba en la escena de Romeo y Julieta, donde se ponían las máscaras y los antifaces en el disfraz. Venecianas tan importantes, ¿no? Ajá. Y que entonces a lo mejor algo que no estaba permitido que te gustara, con las máscaras te atrevías. Te atrevías a Sí, porque hacerlo, te decirlo. mantienes oculto. Sí. Que yo me imagino así son, por ejemplo, las botargas. Que bailan y que dices, yo aquí sí yo hago aquí todo hago lo que quiera. Que quieran. Sí, Pero... o los de teatro, ¿no? En las obras de teatro que se transforman en eso y que de pronto sacan personajes que a lo mejor en la vida real no se atreverían a. A mí eso es algo que me llama mucho la atención, que yo pensaría, por ejemplo, que los artistas son personas como que pocas veces les da pena hacer ciertas cosas. Y he escuchado de varios artistas que ya en la vida real son personas muy introvertidas. Uh-huh. Exacto. Mientras están en su personaje, se atreven. Sí, exacto. Y es una manera de sublimar todo lo que no pueden hacer en la vida real, lo hacen a través, sí, pensaba en cosas más adultas, ¿no? pero sí, o sea, como de pronto el disfrazarse permite como en como una temática, ¿no? Como más adulta, pero el disfrazarte, ponerte esta máscara que decía Marta, te permite hacer algo que tu super yo, que es en el psicoanálisis como el de no debes de, ahí lo reprimes y entonces va, ¿no? Entonces, como esta parte de conocerme también, pues es como, ok, pues si no me atrevo, entonces a lo mejor me disfrazo o a lo mejor finjo ser alguien más, pero siempre hay que tratar de que esta identidad personal prevalezca, ¿no? En todo lo que hagamos. Yo creo que también por eso a muchas personas les da miedo ir a terapia. Claro. Por el miedo de autoconocerse, de descubrir cosas que a lo mejor dices están muy guardadas y prefiero no sacarlas. De quitarte esa máscara y rascar que hay atrás de. Y a lo mejor te encuentras con cosas que no te gustan. Yo les digo a los pacientes sobre todo de adolescentes, es como, y se va a poner más rebelde y se va a enojar y te va a cuestionar, porque vamos a quitar como esta armadura, este mecanismo de defensa de yo no hago nada cuando sí hace, ¿no? Es que claro, eso decía Octavio Paz en el libro del Laberinto de la Soledad. Tiene un capítulo sobre las máscaras, las máscaras mexicanas.
Y entonces hablábamos de ese sentirnos vulnerables, ¿no? No nos enseñaron a sentirnos vulnerables, porque entonces somos unos rajados. Entonces lo que menos vamos a mostrarnos es así, es fragilidad, ni aunque sea el terapeuta, ¿no? Sí, ¿no? O sea, antes, ahora creo que tenemos una visión distinta, pero en el pasado era así como, claro que no voy a mostrar ni mis emociones, ni lo que me afecta, ni mis traumas, ni lo que me pasó, ni lo que, ¿no? Es como, Sí, y que de pronto hasta mentían de no, doctor, yo claro, no. es justo la Porque- y máscara que entonces me era- permite Exacto. lo contrario. Era como esta parte que decía del super yo, es como, no, yo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Entonces, ser genuinos creo que es algo que nos da mucho miedo y habrá que ser asertivos, ¿no? Porque también de pronto hay momentos donde no puedes hacer lo que te nace, porque pues estás en el trabajo, estás con pacientes, ¿no? Pero hay que ser asertivos y hay que tener momentos claros donde puedo ser yo y fluir y disfrutar, ¿no? Sin estas máscaras. Y habrá momentos donde nos tengamos que poner ciertas máscaras para encajar. Y para hacer puentes entre lo que somos y lo que queremos mostrar que somos, ¿no? O deseamos ser. O sea, Exacto. es como si en algunas ocasiones sí fueran espejos y en algunas ocasiones sí fueran, no sé, o sea, son muchas cosas, ¿no? No implica solamente esconder, sino también implica reflejarme o también implica hablar de lo que me duele o también me permito ese juego que no me voy a atrever. Exacto. Y que a veces son necesarios, ¿no? Ahorita ya como para terminar me acordaba de una cita en la escuela de mi hijo y me decía la maestra, es que me duele ser muy ruda. Entonces yo digo, ya, hasta ahí, ¿no? Y entonces por atrás otro chiquito dice, ¿estás enojada? No, estoy fingiendo para que me haga caso. Entonces, pero ya después viene como esta parte de apapachar y de decir, ok, ya lo hiciste bien. Entonces hay momentos donde sí, pero ella, esta maestra, pues se conoce, ¿no? Sabe que ella no es así, pero hay momentos donde tenemos que ponernos esta posición para De poder rudeza. lograr lo que queremos, ¿no? Pues bueno, los invitamos a que se descubran, a que utilicen las máscaras cuando las tengan que utilizar, pero que ustedes sepan quién está realmente detrás de él y que no se permitan que alguien los quiera pisotear, que les quiera quitar esta identidad y que disfruten. Sí, que podamos decir eso, no es mi máscara me sirve para, ¿no? Exacto. O esta máscara me la voy a poner por. Pero Y es solo entonces- una máscara. Exacto, solo es una máscara, porque la importancia es esa, es como saber quién eres. Y no dejártela, no sé, ya sé que es una literatura como de preparatoria, pero la armadura, El caballero. el caballero de la armadura oxidada, que tanto tiempo se quedó con esa armadura que al final ya no se la podía quitar. Pues que no nos pase eso. Ya no sabía quién era, ¿no? Entonces, es una lectura muy accesible para Sí, adolescentes, bastante para digerible. niños, pero es una manera de no dejarnos que se nos pegue esa armadura. Bueno, nos escuchamos en la siguiente. Gracias. Bye. Bye, gracias. Conciencia y consentido. Donde el conocimiento Se encuentra con lo cotidiano.